El cemento caliente olía a cloro y a sudor frío, una mezcla química de ambición y pánico. No era una piscina, era un coliseo vertical, una boca negra de 10 metros que tragaba la luz cruda de los reflectores. Abajo, el agua se sentía pesada, densa, lista para recibir el impacto o para castigar la desviación de 1 milímetro. El estruendo era por momentos ensordecedor, pero bastaba el leve graznido del juez de mesa para que el silencio se volviera un trauma auditivo, una tensión que crujía en los huesos. El cronómetro digital, rojo sangre, parpadeaba con la insolencia de un verdugo que disfruta su trabajo. Todo el estadio, miles de gargantas contenidas, millones de ojos pegados a la pantalla, respiraba al mismo ritmo histérico. La nación esperaba. No, exigía algo imposible, pues el marcador ya estaba escrito, la medalla de oro parecía tener dueño, y ese dueño no hablaba español. Sentir eso era entender, de golpe y sin anestesia, que ya era demasiado tarde para ensayar, demasiado tarde para dudar. Entre las sombras de la tarima, envuelta en una toalla húmeda que parecía más una mortaja que una prenda de abrigo, una figura diminuta se movía sin prisa, como si esperara un autobús, y no el fin del mundo. No era la favorita. Los narradores la mencionaban de pasada, un número más en la lista, un relleno incómodo entre las leyendas asiáticas y las potencias europeas. Sus músculos, tensos como cables de guitarra, apenas temblaban, entrenados durante décadas para disimular el terror. El aire a esa altura era gélido, pero el calor que emanaba de su centro, esa furia sorda de saberse subestimada, quemaba desde adentro. Se secó las palmas de las manos una y otra vez con el polvo de magnesio, sintiendo la textura áspera y seca como la arena de su desierto personal. La luz la evadía, la cámara la ignoraba. Ella era un espectro, irrelevante, invisible hasta que se atreviera a subir el último peldaño. Ahí, esperando su turno en la plataforma de sacrificio, no existía el orgullo, solo la brutal concentración de quien sabe que si fracasa en el próximo minuto, será olvidada antes de tocar el agua. La rival china había terminado. El clavado fue perfección geométrica, tan limpio que no desplazó ni una gota de más al entrar, ni emitió un sonido, solo el chirrido fugaz de la tabla al absorber el impulso, seguido por la explosión de júbilo controlado en la banca asiática. La perfección, cuando es ajena, no deja espacio a la esperanza. El puntaje se elevó como un misil, inalcanzable, humillante. Y luego llegó el eco, esa frase lapidaria filtrada a los medios internacionales, que no era solo un comentario técnico, sino una puñalada directa al orgullo nacional. Las mexicanas no dominan el trampolín. Esa frase, dicha con la frialdad de quien dicta una verdad irrefutable, resonaba en cada músculo del atleta que aguardaba su momento. No era solo la presión de ganar una medalla, era la obligación visceral de refutar la sentencia de una potencia que había decidido que tu gente era, por naturaleza, inferior en esta disciplina. El siguiente salto no era un deporte, era una declaración de guerra cultural. Un zumbido agudo, metálico y cortante rompió el tenso silencio de la espera. Era el llamado, el turno, el momento exacto en que la toalla debe caer y la carne debe exponerse al juicio de la multitud. Cada paso en la escalera metálica era un tamborazo en el pecho, un recordatorio amplificado de la altura absurda del vacío que esperaba justo debajo. Las plantas de sus pies descalzos se aferraron al material antideslizante de la plataforma, buscando tracción, buscando una certeza microscópica donde solo existía la incertidumbre. Abajo, el mundo era un borrón de rostros expectantes y focos cegadores. Arriba, solo el cielo negro de la estructura y la tabla blanca, limpia, esperando el último acto de fe de la noche. Ella cerró los ojos por un instante. La presión arterial subía, lista para reventar las venas por el esfuerzo. Ya no había entrenador, no había rivales, solo el cuerpo y la inercia de una vida entera dedicada a desafiar la gravedad. El último clavado, la última oportunidad. Para el mundo, ella ya había perdido.
Y ese era el único punto de partida real. El frío de la alberca no era nada comparado con el frío de los números que la aplastaban. Para la prensa internacional, aquello no era una competencia, sino una formalidad. El gigante asiático, invicto en esta plataforma desde hace 2 décadas, venía con una maquinaria que no admitía fisuras. Sus clavadistas no fallaban. Ellas ejecutaban la perfección. La mexicana, en cambio, cargaba el peso de una nación que nunca había saboreado ese oro específico. Se hablaba de un 98% de probabilidad de victoria china. Esos 2 puntos porcentuales que quedaban eran para la plata, quizás, o un error fatal de la favorita. No había espacio para el milagro. La realidad estadística era un martillo golpeando el cráneo. Ella era una nota a pie de página en la historia escrita por otros, un accesorio para hacer brillar la verdadera hazaña dominante. En las cabinas de transmisión, el tono era de condescendencia. Los comentaristas europeos ya estaban narrando la ceremonia de premiación de la China, debatiendo qué récords rompería después. Uno, con ese acento neutro y definitivo que le da autoridad a la mediocridad, murmuró: «Las latinas son garra, pero la técnica se enseña en Beijing, no en las costas del Pacífico». El juicio no era solo sobre su clavado, era sobre su escuela, su presupuesto, su raza. Era el eco de la duda histórica. ¿Por qué invertir en ellos si siempre pierden contra el sistema? El público local, al inicio ruidoso, ahora solo masticaba un silencio espeso, casi avergonzado. Esperaban el fracaso digno, no la victoria. Y ese silencio, esa aceptación tácita de la derrota que flotaba en el ambiente, dolía más que cualquier insulto directo a su esfuerzo. Ella iba por el 407C, un mortal invertido con 4,5 vueltas de dificultad insana, un coeficiente de 3.6. Era, sin duda, la rutina más arriesgada de la final. Las rivales chinas, cómodamente instaladas en la cima, habían optado por rutinas de menor grado de dificultad, pero de ejecución impecablemente limpia, minimizando el riesgo al extremo. Si la mexicana fallaba por milímetros, un ligero desajuste en la entrada al agua, los jueces no dudarían en cortarle la puntuación sin piedad, hundiéndola hasta el olvido de la 7ª posición. La plataforma de 10 metros se sentía como el patíbulo, un sitio donde cualquier error significaba el ridículo, la confirmación de la profecía. La garra es inútil sin precisión de laboratorio. Tenía que ser perfecta para alcanzar la perfección de la contrincante, que solo necesitaba ser excelente. Abajo, en la mesa, los jueces se veían como un tribunal imperial. Sus caras no reflejaban expectación, sino cansancio burocrático, listos para marcar la casilla del resultado esperado y terminar la jornada. Se podía oler el cloro concentrado en el aire pesado del gimnasio, mezclado con el hedor metálico del miedo que subía de las gradas y el sudor de la ambición. Ella respiró ese aire viciado, dejando que le quemara los pulmones. Los muslos le ardían, no por el ejercicio, sino por la adrenalina pura del desafío, de la guerra personal contra el pronóstico. Cerró los ojos por un instante y la imagen de su rival china, sonriendo con una medalla que ya parecía fundida a su cuello, fue su último combustible. Era un juego amañado, un campo de batalla, inclinado, y ella lo iba a jugar sin pedir perdón a nadie. El veredicto no se dijo en voz alta, sino en el lenguaje universal del deporte elitista. Tu lucha es admirable, pero totalmente irrelevante. Ya no importaban sus sacrificios, las mañanas heladas, la adolescencia perdida en la piscina o la beca sacrificada. Para el sistema, ella era la heroína trágica que debía conformarse con la ovación moral, mientras el verdadero premio se iba al destino planificado. El narrador oficial de la cadena principal soltó la frase demoledora: si logra un 9.5, quizás fuerce una presión innecesaria sobre la líder, pero nada más. Solo forzar presión. El oro era un candado con 3 cerraduras. La llave estaba en manos de Beijing, pero mientras el mundo la declaraba vencida, un rugido sordo comenzó a hervir en el estómago de la clavadista. No era la rabia del perdedor, sino el fuego frío
del que sabe que el único camino de regreso es la destrucción total de toda lógica. Para entender el fuego que ahora le quemaba la garganta, hay que retroceder a la grieta. El trampolín olímpico no es solo metal y agua, es una guerra de infraestructura, y México siempre jugó con herramientas prestadas, mientras los centros de entrenamiento chinos son cápsulas espaciales climatizadas, donde cada ángulo de caída se modela en supercomputadoras. La clavadista mexicana creció entrenando en piscinas abiertas, donde el viento patagónico o el calor sofocante del trópico decidían el ritmo. Sus rodillas conocieron el moho, no el mármol. Ella no tenía un ejército de nutriólogos ni psicólogos deportivos con doctorados. Tenía la olla de frijoles de su abuela y los gritos de un entrenador que se partía la espalda en 2 trabajos para pagar las cuotas del club. La diferencia no era de talento, sino de ecosistema. El mundo vio esto y etiquetó a México no como contendiente, sino como la delegación exótica que venía a llenar el espacio. Una verdad brutal que se incrustó como metralla en su orgullo. Su historia no arranca con patrocinios millonarios, sino con el olor a cloro fuerte y humedad estancada de un complejo municipal. Ella es hija del esfuerzo de la clase trabajadora, aquella que madruga antes que el sol. A los 10 años, su cuerpo ya conocía la disciplina del acero, levantándose a las 4 a.m. para tomar 2 autobuses hasta la fosa con el estómago vacío. No había tiempo para sueños triviales. El único lujo era el silencio bajo el agua. El dolor de los músculos fríos en el agua helada era su despertador. Muchos talentos se perdieron en el camino, o el dinero se acabó, o la tentación de la vida normal los arrastró lejos del borde. Ella, sin embargo, se aferró al trampolín como un náufrago a una tabla. Su cuerpo es un mapa de cicatrices microscópicas, cada una marcando un entrenamiento brutal, una plataforma resbaladiza, una inmersión forzada en el invierno, grabadas por años de fricción contra la lona dura del trampolín. El verdadero exilio comenzó cuando tuvo que marcharse, dejar atrás los sabores, los abrazos dominicales, el ruido familiar. Mudarse a la capital o a un centro de alto rendimiento era un movimiento táctico, pero un desgarro emocional. En esos barracones de concreto donde compartía una habitación diminuta con otras 3 soñadoras, la soledad era tan densa como la niebla matutina. Ahí encontró a el profesor, no un gurú, sino un herrero, un tipo duro, de pocas palabras, que no creía en el talento innato, sino en la repetición hasta el colapso. El trampolín es un espejo, niña, le gritaba, y solo te devuelve lo que le diste, multiplicado por 100. Esta era la escuela de la necesidad, donde cada clavado era una negociación brutal contra la gravedad, sin la red de seguridad tecnológica que sus rivales asiáticas daban por sentado. Ella aprendió que el silencio de la soledad era donde nacían los mejores clavados, y que solo la autoexigencia la separaría del promedio. La medalla no se gana en un día, se paga con años de castigo físico. En el camino a esta final hubo 2 lesiones que casi la jubilan: la fractura por estrés en el tobillo en 2018 y la tendinitis crónica en el codo de palanca el año pasado. El diagnóstico médico era claro: debía reducir la dificultad, el riesgo, pero ella se rehusó a jugar al juego de la longevidad cautelosa. Para ella, reducir la dificultad era sinónimo de rendición, de aceptar el papel secundario. Hubo días en la fisioterapia que eran infiernos de dolor punzante, lágrimas mordidas para que no las escucharan. La gente la vio caer en competencias menores, fallar el ingreso a las finales, y sus detractores susurraron que la edad la había alcanzado, que la explosividad ya no estaba ahí. Ellos no entendían. Cada fracaso era solo un ancla que ajustaba mejor su próxima subida, permitiéndole calibrar con precisión el peso exacto que podía soportar su cuerpo. Los jueces saben de dónde vienes. No importa cuán pulcro sea un clavado mexicano, siempre se mide contra el estándar inhumano de Tinto Sinpo. Precisión que impone el gigante asiático. El estigma es real. Las mexicanas tienen potencia, pero les falta la fineza zen. Son emocionales.
Una etiqueta que dolía, pues implicaba una inconsistencia inherente, una falta de control mental que las hacía propensas al error bajo presión. Y la gran entrenadora de Beijing, la dama de hierro que ha forjado 20 campeones, lo había dicho sin rodeos en una entrevista antes del evento. Las mexicanas no dominan el trampolín, dominan el impulso. No es lo mismo, no tienen la cabeza fría para el gran riesgo. Esa frase, leída y traducida en todos los diarios de su país, se convirtió en el combustible más puro de su motor. Ella sabía que para ganar no solo debía superar a las clavadistas chinas, sino también esa preconcepción histórica de que la emoción era debilidad. Su preparación final fue un secreto guardado bajo 7 llaves, lejos de la prensa y las cámaras. En lugar de simular la perfección, el profesor la hizo entrenar la fatiga extrema y el error. La obligaba a ejecutar su clavado de más alta dificultad, el 407C, 4 vueltas y media adelante, después de 1 hora de ejercicios de resistencia, cuando los músculos estaban temblando y la mente suplicaba descanso. Aquí no hay jueces, solo fatiga. El error es nuestro maestro, repetía el entrenador. Ella aprendió a amar el sabor metálico de la desesperación en la boca, a encontrar la calma cuando el cuerpo gritaba traición. No buscaba la técnica perfecta de los libros, sino el instinto puro, el reflejo primal que se activa cuando no hay margen para pensar. Ese era su templo, una fosa fría, sin público, donde la única métrica era sobrevivir a la repetición constante y el castigo autoimpuesto. Y todo este camino de espinas condujo a la decisión de la noche anterior. La estrategia del equipo era clara. Para tener alguna posibilidad contra el algoritmo chino, tenía que subir el grado de dificultad a un nivel que rozaba la locura para su edad y historial de 1900 lesiones. El plan era ejecutar el 52-53B, triple y media vuelta atrás con 1,5 giros. Un clavado reservado para los veinteañeros sin miedo a la catástrofe. El profesor había protestado: es demasiado, es una lotería. Ella solo había mirado el agua y respondido con la voz baja y firme que adquirió en los madrugones: si vamos a perder, que sea por intentar lo imposible. No vine hasta aquí a ser segunda por miedo. Este clavado era su declaración de guerra, su rechazo a las expectativas, la culminación de cada sacrificio, y la razón por la que ahora, al borde, el peso del mundo se sentía tan tangible y la destrucción total de la lógica era la única estrategia viable. El fuego interno no calmó el ácido estomacal, solo lo redefinió. La competencia no era una bala de plata, era una pelea de boxeo a 12 asaltos donde cada round era un clavado de obligatoria dificultad. La plataforma, fría y resbaladiza, no perdona la duda, y ella necesitaba borrar toda huella de temor de su rostro antes de encarar al juez 1. Eran las rondas preliminares, el tamiz que separa a las turistas de las contendientes reales. Se centró en la rutina, en el músculo entrenado para ejecutar sin pensar, pero el cerebro gritaba sobre la estrategia suicida que había adoptado. Ejecutar un 2,5 inverso perfecto mientras se planea un cuádruple en la final es una disonancia mental insoportable. Las primeras inmersiones fueron limpias, funcionales, pero no épicas, suficientes para no hundirse, pero insuficientes para ser notada. Y entonces apareció la maquinaria del dragón. Las chinas, esas mujeres construidas en laboratorios deportivos donde el error es una anomalía genética, comenzaron a dictar la ley de la gravedad. No clavaban, simplemente desactivaban las leyes físicas por 3 segundos. Era una brutalidad estética. El agua no hacía espuma al recibirlas, solo se abría con un suspiro de rendición, un sonido seco, casi clínico, que resonaba en el auditorio silenciado. Los tableros electrónicos parpadeaban con 9s y 10s, cifras que no solo representaban puntajes, sino la distancia insalvable que se abría entre ellas y el resto del mundo. Ellas estaban en otra dimensión, bailando en el aire. La mexicana, en cambio, estaba atascada en el lodo de la realidad, mirando el oro alejarse como un espejismo en el desierto. El ritmo era agotador.
Subir los 100 escalones de la plataforma era un castigo que sumaba metros de altura al monte Everest de su desafío. La adrenalina de la decisión épica había quemado el glicógeno más rápido de lo esperado. En el tercer clavado obligatorio sintió el primer tirón de advertencia en el oblicuo. No era un dolor incapacitante, sino un recordatorio cruel de que su cuerpo no era indestructible, que las horas robadas al sueño y el bajo peso estaban cobrando intereses. Los músculos protestaban con punzadas sordas. El esfuerzo de las chinas parecía fluido, biológico. El suyo se sentía como una lucha contra cadenas de plomo, una batalla donde la voluntad valía doble, porque la biología jugaba en su contra desde el inicio. El tablero de posiciones no era solo una herramienta de medición, era un martillo golpeando su autoestima. Después de 3 rondas, la distancia con el primer lugar no se medía en puntos, sino en la certeza absoluta de la derrota. La líder china superaba los 240 puntos. Ella apenas bordeaba los 200. El hueco era tan amplio que los narradores deportivos ya ni siquiera la mencionaban en la disputa por el oro. Su batalla era por el bronce o quizá por un puesto respetable. Este desinterés era doblemente humillante. Le recordaba que, a ojos del mundo, no era una amenaza, sino un adorno exótico. La presión no venía solo del miedo a fallar, sino de la desesperación de saber que su mejor esfuerzo no era suficiente para entrar en la conversación principal. El olor del cloro se incrustaba en sus pulmones, un hedor cáustico que, paradójicamente, era el aroma de su vida. El frío del aire acondicionado en el pabellón, que antes era una frescura bienvenida, ahora se sentía como agujas clavándose en la piel mojada. Su visión periférica comenzaba a fallar. Los focos del techo se volvían manchas blancas y borrosas que giraban sobre el agua verde azulada. La inmersión en la piscina era un choque eléctrico momentáneo, seguido por la pesadez húmeda de la toalla y la necesidad compulsiva de mantenerse en movimiento para evitar el enfriamiento total. Era una tortura programada. Subir, concentrar, clavar, caer, nadar, repetir. La mente gritaba por un descanso, pero solo quedaba el próximo salto, la próxima oportunidad de acercarse a la utopía del oro. Mientras la mexicana luchaba contra la fatiga y la física, las representantes del gigante asiático mantenían una cadencia implacable. Su respiración era pareja, sus movimientos en la plataforma eran robóticos, carentes de la tensión visible que estrangulaba a sus rivales. Era una exhibición de superioridad, no de esfuerzo. Incluso sus errores, menores, un 7 de un juez aislado, eran ignorados por el promedio general, que siempre se acercaba al 100% de perfección. La narrativa del evento se había congelado. China ganaba. El resto competía por migajas. El público, que al inicio aplaudía con energía, ahora observaba con una reverencia silenciosa, resignada ante la inevitabilidad de la hegemonía. Era la dictadura de la técnica perfecta, y no había revolución a la vista. En la cuarta ronda, la fatiga mental le cobró factura. Fue un error minúsculo, apenas perceptible. La entrada al agua fue impecable, pero el control del giro fue un instante tarde, provocando un leve exceso de salpicadura. El puntaje cayó inmediatamente. Ya no eran 9, sino 7 consistentes. Al salir del agua, el rostro de su entrenador, el jefe, lo dijo todo. No hubo gritos ni reproches, solo un asentimiento lento, pesado, que significaba: estás cayendo en la espiral, aprieta. Ese gesto era peor que cualquier regaño, pues implicaba que la caída era autoinfligida y que si seguía por ese camino, la estrategia suicida sería solo un acto desesperado y fútil. La plataforma parecía oscilar bajo sus pies. Necesitaba un milagro o una locura. Los comentaristas internacionales, aquellos que moldean la percepción global del evento, ni siquiera registraban su nombre. Sus micrófonos vibraban con análisis detallados sobre la técnica china, la resurrección de la alemana o la promesa de la canadiense. Ella era una cifra en el fondo, un punto de color insignificante entre los contendientes reales.
No existía la presión de la expectativa mediática, pero existía algo peor, la presión de la irrelevancia. Sentirse invisible cuando se está luchando por el destino de una nación es un tipo de tortura psicológica que carcome la voluntad. Estaba en la arena más grande del mundo, dando su vida, y para el resto era apenas una nota a pie de página. El silencio de los narradores resonaba más fuerte que el rugido de la multitud. Las rondas de obligación habían terminado. Ahora comenzaba la guerra real, el momento donde la dificultad del salto se disparaba y el riesgo de una caída épica aumentaba exponencialmente. Faltaban 2 clavados para definir a los medallistas, y la mexicana sabía que la única manera de cerrar la brecha de 50 puntos era arriesgarlo todo en el aire. Tenía que intentar los saltos con el coeficiente de dificultad más alto, aquellos que la mayoría de las rivales guardaban solo para emergencias. Su plan se activaba ahora, empujándola hacia el abismo de la dificultad técnica. El dolor en su costado ya no era una distracción, era un compañero de viaje. Si iba a fallar, que fuera intentando lo imposible, y no por cobardía. El miedo había sido reemplazado por una furia fría y calculadora. La agonía no era solo muscular, era la carga de saber que si fallaba, no fallaba ella, fallaba el esfuerzo colectivo de miles de personas que la veían desde casa. El peso de la bandera no era una metáfora, era una compresión física que le apretaba el pecho en cada respiración. La plataforma se sentía como la hoguera de su juicio. Estaba sola, exhausta, invisible en el marcador principal y enfrentando a un enemigo perfecto, mecánico y sin alma. Pero en ese agotamiento profundo, donde el cuerpo pedía clemencia, encontró una reserva de energía más profunda, la rabia silenciosa del desvalido, la certeza de que la historia no la recordaría por ser la segunda, sino por la magnitud de su sacrificio en ese preciso instante. La rabia no era una abstracción, era palpable, un sabor salino y metálico en la boca que se mezclaba con el cloro de la alberca. No se trataba de ser una mártir, sino de ser una proveedora, una hija que había visto a sus padres hipotecar la tranquilidad por un sueño tan elevado. Cada entrenamiento, cada viaje a Europa, sin el apoyo gubernamental adecuado, se había pagado con cheques endosados por gente que creía en su talento más que las instituciones. Este oro no era solo un metal brillante, era la cancelación de una deuda moral y económica que pesaba más que su propio cuerpo mojado. La medalla era la prueba de que el riesgo había valido la pena, que el sacrificio familiar no había sido en vano. Ella tenía que ganar para poder devolver la dignidad que habían gastado en ella. El tablero digital parpadeó con una crueldad clínica, mostrando la diferencia que aún la separaba del primer puesto. Liu, la muralla china, mantenía una ventaja estrecha, suficiente para sofocar cualquier esperanza de remontada fácil. Desde el palco de comentaristas, la voz estridente del narrador latinoamericano perforaba el silencio, enfatizando la perfección robótica de la china y la necesidad de un milagro por parte de la mexicana. 3 saltos más, 3 oportunidades, 30 metros de caída libre que debían ser ejecutados con una precisión quirúrgica, sin espacio para el temblor o la duda. El aire acondicionado del recinto olía a desesperación ajena y a victoria prometida. Ella sabía que, si fallaba un solo medio punto, todo se derrumbaba y regresaría al punto cero, a la humillación sorda y al vacío de las promesas incumplidas. Y entonces el recuerdo se activó, crudo y sin pulir, como un músculo que se niega a relajarse. No fue el comentario de un juez o de un periodista, sino la voz fría de la misma Liu en una zona mixta, hace meses, después de una derrota humillante en un gran premio. Las mexicanas no dominan el trampolín, había dicho la china, con esa calma petulante que solo puede permitirse el que ya ganó. No fue malicia, sino un hecho estadístico, pero el impacto fue el de una bofetada grabada a fuego. Esa frase,
despojada de adornos diplomáticos, se había incrustado en su médula. Ahora, cada rotación, cada extensión, no era un ejercicio deportivo, sino la negación visceral de esa declaración. Ella no clavaba por la medalla, clavaba para demostrar que la arrogancia extranjera no tiene lugar en el futuro de su nación. El dolor ya no era un enemigo, sino un compañero de ruta, la prueba tangible de que estaba esforzándose lo suficiente. Los músculos deltoides gritaban por el esfuerzo repetitivo de las salidas explosivas y la cabeza le latía con el ritmo del sistema de ventilación. Pero ese malestar físico la anclaba al presente, impedía que su mente divagara hacia el miedo o la duda. Si cedía al dolor, cedía a la profecía de Liu. Si lo abrazaba, convertía el sufrimiento en una herramienta, una fuente de calor interno. El trampolín, a 10 metros de altura, se sentía como el borde de un acantilado entre la vida cómoda y la supervivencia épica, el lugar donde se definía si el sacrificio tenía sentido. Ya no era un juego, era un ultimátum personal. O salía de ahí con el oro o regresaba a casa con la carga de la decepción. Subió de nuevo al trampolín, sintiendo cómo el caucho rugoso se adhería a la planta de sus pies desnudos. Miró a su entrenador, que la observaba desde abajo, con el rostro tallado en pura tensión. No hubo necesidad de palabras. La mirada lo dijo todo. Había que aumentar el grado de dificultad, de D. Había que ejecutar el salto que, en el entrenamiento, solo conseguía perfeccionar 7 de cada 10 veces. El riesgo de un clavado fallido, un cero catastrófico, era inmenso, pero la diferencia de puntos exigía esa locura controlada. Un silencio denso cayó sobre el complejo acuático, un silencio que se siente pesado como el plomo cuando el público sabe que está a punto de presenciar la hazaña o el desastre total. Ella respiró hondo, inhalando el destino de una nación entera, y se puso en posición. La concentración era tan intensa que el sonido de su propio corazón se ahogó. El grito metálico del trampolín, al ser presionado a fondo, fue el único sonido que importó. Lanzamiento. El aire frío raspó contra su piel mientras iniciaba la primera rotación. Todo se convirtió en una mancha borrosa de color azul y blanco, una centrifugadora desbocada donde el tiempo se estiraba hasta el infinito. No había gravedad, solo inercia y la voluntad férrea de sus músculos abdominales para detener el giro exactamente en el momento justo. El rostro de sus padres, el sacrificio económico y la voz desdeñosa de la China se proyectaron en su mente, actuando como coordenadas internas para el cierre perfecto. Ella no caía, ella se disparaba como una bala guiada por el honor. La entrada al agua fue un susurro, el RIP ideal que minimiza el impacto y maximiza el puntaje. Salió a la superficie jadeando, sintiendo el vacío en los pulmones, pero la calma en la mente. Cuando miró al marcador, el mundo pareció temblar. Los jueces, obligados por la perfección técnica, levantaron puntuaciones altísimas que rompieron la barrera de los 90 puntos. Fue un golpe de cincel brutal en la muralla de Liu. La ventaja se había reducido drásticamente, casi evaporándose. Ella había cumplido la primera parte del pacto. Había arriesgado y había triunfado. Ahora, esa necesidad vital de redención se había convertido en una obligación feroz. Solo quedaba un salto, y el destino de su familia y la historia de México pendían de ese último impulso. La plataforma se sentía fría bajo sus pies. No era solo la presión, era la memoria muscular activándose. Los analistas chinos, tan arrogantes, habían subestimado el plan maestro diseñado hace 4 años, en el secreto de una fosa en Ciudad de México. El último salto no era un triple mortal y medio, habitual para el oro. Era el 407C, una combinación de 4,5 giros hacia adentro, un clavado con un grado de dificultad, GD, de 4.1. Nadie en la competencia, ni siquiera las campeonas mundiales chinas, lo había ejecutado en un entorno olímpico bajo tanta presión. El riesgo era la aniquilación, el premio, la inmortalidad.
Esto no era bravata, era cálculo puro. Cada centímetro de su ascenso ahora era una traición a la física esperada. Un movimiento que solo tenía sentido para ella y su equipo de sombras. La élite china dominaba los saltos de rotación externa, fluidos y estéticos, aquellos que garantizaban la regularidad. Pero el 407C exigía una violencia controlada, una compactación feroz de la masa corporal que solo se logra si la columna vertebral se convierte en acero templado. Requiere una velocidad angular imposible, una especie de centrifugado que desafía la inercia, seguida de una apertura milimétrica en el último instante antes de entrar al agua. Si fallaba por un milisegundo, el impacto sería como caer sobre concreto. El resultado, 0 puntos y humillación histórica. Pero si lo clavaba, el GD 4.1 significaba que una inmersión perfecta superaría cualquier puntuación anterior. Ella no buscaba el empate, buscaba destrozar la tabla de récords y silenciar la soberbia de la rival de una vez por todas. Detrás de la perfecta piel de cocodrilo que mostraba al mundo, había una verdad que solo el fisioterapeuta conocía, y era que su hombro izquierdo no estaba bien. Llevaba 2 años inyectándose lidocaína para mitigar el Shindosin, dolor crónico causado por la repetición obsesiva del 407C. Las cámaras no captaban la cicatriz blanquecina bajo el traje de baño, resultado de una lesión de labrum mal curada, ignorada por la necesidad de seguir entrenando. Había noches en que el dolor la despertaba con un grito silencioso, obligándola a sumergir el hombro en hielo hasta que se adormecía. Eso no era solo entrenamiento, era la voluntad de un cuerpo que había aprendido a obedecer a una mente que se negaba a rendirse. El oro era, en parte, el pago por ese sufrimiento físico invisibilizado, un testimonio de la sangre derramada en silencio. Y no entrenó en gimnasios climatizados ni piscinas de burbujas. Los videos filtrados ahora, vistos en retrospectiva, cobran un significado brutal. El entrenamiento de invierno se realizó en la fosa de clavados exterior de la Villa Olímpica, que es antigua, el agua helada, el aire cortante. Mientras las potencias mundiales se recluían en búnkers de alta tecnología, ella perfeccionaba su técnica con el viento de la montaña, pegándole en la espalda, forzando la estabilidad. La razón era simple. La estabilidad muscular que se gana luchando contra el frío y la altitud es irreemplazable. Una armadura natural contra el nerviosismo. Era el método mexicano. Usar la rudeza del entorno a favor. Era el entrenamiento del desposeído que no tiene más opción que volverse invencible contra todo pronóstico meteorológico y humano. El secreto del éxito de un clavado tan complejo no reside en la fuerza bruta, sino en la neurología. Se había pasado más de 1000 horas en un cuarto oscuro, sentada, visualizando cada fase del 407C, desde el impulso de salida hasta el corte perfecto del agua. Su cerebro había trazado y recorrido la trayectoria ideal tantas veces que para la mente subconsciente el salto ya estaba realizado y perfeccionado. Su entrenador, un hombre curtido en 1000 batallas y despreciado por la Federación, la había obligado a memorizar el sonido del agua después de un 0 y splash. Ella sabía exactamente qué sonido buscaba. No era un chapuzón, era un silencio roto por el leve susurro de las burbujas ascendiendo. Ese silencio era la promesa resonante del oro. Durante la preparación final, en un laboratorio universitario, descubrieron una microrotación que la mayoría de los buceadores ignoraban. El ángulo de entrada del dedo gordo del pie. Parecía una minucia ridícula, pero al entrar el agua, si el pie se mantenía en perfecta línea con el cuerpo, creaba una cavidad de aire que reducía dramáticamente el arrastre. Trabajaron meses solo en esa entrada, usando cámaras de alta velocidad que grababan 1000 cuadros por segundo. Los chinos confiaban en la potencia pura
Ella confiaba en la precisión balística. Este era el factor X, el pequeño ajuste que convertiría un gran salto en un salto histórico. Era la ciencia aplicada al hambre de triunfo, una fórmula secreta que la rival no podría haber anticipado ni en sus pesadillas más oscuras sobre la derrota. El público, que había estado conteniendo la respiración durante toda la competencia, comenzaba a conectar los puntos, guiados por la narración frenética de los comentaristas que ahora revelaban detalles de esa preparación espartana. La bravuconería china, ese desprecio manifiesto, había sido la capa de distracción perfecta. Mientras todos miraban el dominio en los saltos convencionales, México estaba afilando un arma secreta, letal e indetectable. El 407C no era solo su clavado más difícil, era el punto ciego de la potencia asiática, un salto tan arriesgado que lo consideraban una jugada de desesperación. Ellos creían que ella estaba jugando, ella ya estaba terminando la partida, solo quedaba un minuto, el tiempo de la quietud mortal antes de la ascensión final. El recuerdo llegó como un golpe frío, la advertencia de su entrenador, meses atrás, mientras entrenaban este mismo salto. Es inestable, Gabriela. Si fallas el giro, la caída te destroza el puntaje. Esto no es solo perder, es humillar la bandera. En ese instante sobre el borde metálico, esa amenaza no era una hipérbole, era un hecho estadístico, una posibilidad real de cero en los jueces. Abajo, el agua no era salvación, sino una tumba azul esperando. Ella sintió el peso de 130 millones de almas en la planta de sus pies. El miedo paralizante de la caída libre era la elección entre la plata segura, honorable, o la posibilidad del oro, cruzando la línea del abismo. No había término medio, solo había que respirar el aire denso y ácido del fracaso o la gloria. No permitió que el miedo la congelara, lo usó como combustible, canalizándolo en el agarre firme de sus dedos sobre la orilla áspera. Visualizó la curva, la entrada perfecta, la precisión de un giro que no podía ser ensayado por las máquinas chinas, entrenadas para la perfección estéril. Este clavado era suyo, visceral y sucio, nacido de la urgencia y no de la comodidad de la cima. Levantó la cabeza, observando el vacío. El aire vibraba con la expectación. Sus rivales orientales habían apostado a la lógica, esperando su capitulación elegante. Pero ella no era una jugadora de ajedrez. Era un guerrero que quemaba sus puentes antes de la última carga. La lógica estaba muerta. Solo quedaba el ritual físico de la ejecución. Dio los 3 pasos hacia el borde, lentos, definitivos. Un tamborileo sordo que resonaba en la cámara de televisión. Este movimiento era el punto de no retorno oficial. Una vez que sus dedos rozaran el final de la tabla, la inercia del destino tomaría el control. Abajo, en la mesa de control, el entrenador chino se había puesto de pie, su rostro impasible ahora fracturado por una comprensión tardía. La mexicana no estaba faroleando, estaba apostando el todo por el todo. El riesgo no era un error de cálculo, era la estrategia. El estadio entero se había reducido a un silencio de vidrio. El único sonido era el golpeteo de su corazón, audible como un disparo en sus propios oídos. Estaba allí, justo donde la tabla vibraba con la promesa del despegue, desafiando la gravedad y la historia. En su mente, el clavado se ejecutó 1000 veces en una fracción de segundo, triple y media vuelta invertida, agrupado, con un grado de dificultad de 3.8 que nadie más se atrevía a tocar en esa ronda. Si fallaba por 1 centímetro, el agua la recibiría de plano, borrando cualquier esperanza de medalla. Cerró los ojos por un instante, no para rezar, sino para eliminar el ruido visual. Tenía que ser más que un cuerpo. Debía ser un cálculo matemático en movimiento, una ecuación balística perfectamente resuelta. Separó su mente de la presión, del público, de la nación que observaba en suspenso. No era Gabriela ahora, era la fuerza bruta canalizada, un proyectil programado para impactar un punto minúsculo con la verticalidad de una aguja.
Inhaló profundamente, ese último respiro antes de la inmersión eterna, y sintió el olor a cloro y metal caliente que siempre precedía a los grandes saltos. El pasado se disolvió, el futuro no existía. Solo quedaba el presente quirúrgico. Se agachó, concentrando cada fibra de sus músculos en el punto de impulso, en la explosión vertical que debía enviarla más alto que nunca. El músculo de la duda se rompió. En ese segundo final, cuando la tabla se dobló como un arco tenso bajo sus 50 kilos de furia concentrada, ella ya no calculaba el riesgo, lo estaba ejecutando. El sonido del impacto de la tabla resonó en el silencio, un látigo que rasgó el aire, y la mexicana, impulsada hacia el cielo, dejó atrás para siempre la orilla de la seguridad. El juego había terminado, la leyenda comenzaba. En la cima, el mundo se detuvo. No era un salto, era un intento de detener la gravedad por unos milisegundos. La mexicana sintió el aire fino, acariciando su piel tensada, un soplo frío que intentaba advertirle del vacío que la esperaba abajo. El rugido de la multitud había mutado en un zumbido sordo, encapsulado por la velocidad. Su cuerpo, aunque liviano en el punto máximo de la parábola, cargaba el peso de millones de almas sin aliento. Los músculos de su abdomen ardían, gritando por la falta de oxígeno que la presión del giro comprimía en sus pulmones. En ese instante fugaz, solo existía el blanco cegador del cielo y el azul traicionero de la superficie. Sabía que cualquier mínima desviación ahora significaría el castigo, la humillación, la fractura. No había red, solo la caída. La rotación fue una sinfonía de dolor articular. Cada centímetro que su cuerpo se plegaba sobre sí mismo era un recordatorio visceral de miles de repeticiones fallidas, de madrugadas frías y de la bursitis crónica que le mordía el hombro derecho. El TAC era compacto, una esfera de músculo y furia, girando sobre un eje invisible que solo ella podía sentir. La respiración era un lujo inalcanzable. La vista periférica se había desenfocado por completo. Abajo, en el borde de la plataforma, el entrenador de China se había puesto de pie, su expresión una máscara gélida de cálculo y repudio. Él sabía que esta no era una inmersión normal, era un acto de guerra vertical, y la mexicana en el aire entendía la apuesta, o el oro o el hospital. La decisión de abrir el cuerpo fue instintiva, dictada no por la mente, sino por la memoria muscular grabada a fuego en su sistema nervioso. El spot del agua, el momento en que se desenrolla la espiral para encarar la entrada, fue brutalmente rápido. La piscina apareció de golpe, acercándose a una velocidad vertiginosa. Ya no era una extensión azul, sino una superficie dura, un espejo implacable que reflejaba la luz del estadio como una cuchilla. Si se abría un milisegundo tarde, reventaría el agua con la espalda. Si lo hacía pronto, entraría desalineada. En ese instante de transición, sintió el latido furioso de su corazón contra su caja torácica, un tambor tribal que exigía la perfección. La alineación de las manos fue el último pensamiento consciente antes del impacto inminente. En el banquillo, la China, la campeona indiscutible que había dominado el trampolín durante la última década, se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos, hasta ahora fríos y aburridos por el tedio de la victoria anunciada, se abrieron apenas 1 milímetro. Lo había visto la altura, había visto la limpieza del giro, y lo peor, había detectado la intención. Esto no era un intento de medalla de plata, era un asalto directo a su trono. Un escalofrío helado le recorrió la nuca, un presentimiento que hacía años no sentía. Era la sensación de que, por primera vez, el guión de la historia estaba siendo reescrito por alguien que no vestía su bandera. Un destello de furia competitiva cruzó su rostro inexpresivo, pero debajo de ella ya se gestaba el miedo puro de la derrota. Luego vino el impacto. No hubo salpicadura, no hubo el estruendo húmedo de una entrada fallida. Fue un corte limpio, quirúrgico, casi obsceno en su perfección.
un sonido hueco, como una puñalada silenciosa en la superficie tensa del agua, seguido de una inmersión inmediata. Las manos de la mexicana entraron alineadas, las muñecas tensas, sellando la línea de flotación antes de que el resto del cuerpo se deslizara en la cavidad abierta. El público contuvo colectivamente la respiración, la presión atmosférica del estadio cayendo en picada por la tensión suspendida. Era la manifestación física de la frase como un cuchillo caliente en mantequilla, pero sin el calor, solo la precisión brutal. El cuerpo, ahora sumergido, se convertía en una flecha lanzada al fondo, buscando la máxima profundidad. Bajo el agua, todo se amortiguó. El rugido de la multitud era ahora un murmullo distante, un sonido de sirena ahogado. Por un segundo, la mexicana sintió una paz irónica, el fin temporal de la batalla contra el aire y la gravedad. Pero la tregua duró poco. La desaceleración forzada por la densidad del agua envió una onda de choque a través de sus tobillos y rodillas, viajando como electricidad dolorosa hasta su cuello, gritándole la violencia inherente al deporte. Tenía que volver, tenía que subir para ver la pizarra. Sus pulmones exigían el aire desesperadamente, el ácido carbónico quemando en su pecho. El ascenso era tan crucial como el descenso. Debía ser limpia, controlada, una resurrección necesaria para reclamar lo que había ganado en el cielo. Afuera, el tiempo se había estirado hasta el punto de la ruptura. Los comentaristas habían enmudecido, presos de la magnitud del momento. Los ojos de miles de personas estaban fijos en el punto exacto donde la silueta se había desvanecido, esperando la efervescencia que indicaría el retorno. Los jueces, inmóviles en sus asientos, mantenían sus miradas imperturbables, máscaras de mármol que ocultaban la subjetividad del juicio. Uno de ellos, el juez técnico alemán, se permitió un parpadeo lento, el único movimiento en un cuadro paralizado. Era el silencio más ruidoso jamás presenciado en un evento deportivo. Una eternidad comprimida en 1907 segundos. Todos sabían que la inmersión había sido diferente. La duda no era si sería buena, sino cuán estratosféricamente buena había sido. La mexicana rompió la superficie. No buscó el aire con desesperación, sino con control. La respiración que tomó fue profunda y temblorosa, la primera bocanada de aire después de la ejecución perfecta. El cansancio era palpable. La adrenalina aún no había logrado amortiguar el dolor de los músculos extenuados. Pero antes de buscar la luz de la pizarra, giró su cabeza. Sus ojos, húmedos por el cloro y la tensión, se clavaron directamente en la mesa china. Era una mirada de desafío puro, una declaración muda que decía: «Me dijiste que no se podía. Aquí está la respuesta». Luego, sin romper el contacto visual, comenzó la lenta y deliberada subida de la escalera, cada paso una conquista monumental. La audiencia finalmente estalló en un rugido sordo. El proceso de puntuación se sintió manipulado, una tortura diseñada para maximizar el suspenso. Los 7 jueces tenían sus cartas de puntuación en alto, pero se demoraron en revelarlas. Intercambiaban miradas rápidas, casi imperceptibles, una búsqueda silenciosa de consenso para justificar una puntuación que rompería el récord del evento y tal vez la historia. El jefe de la mesa de control asintió lentamente, autorizando el conteo. El sonido de los papeles siendo deslizados en las máquinas electrónicas resonó como el disparo de gracia. La mexicana, fuera del agua, se secaba nerviosamente el rostro con la toalla, ignorando deliberadamente el clamor. Ella ya había hecho su parte. Ahora, el destino estaba en manos de 7 extraños inexpresivos y la fría lógica de los números. Mientras tanto, la australiana, que había ejecutado un clavado sólido que la colocaba provisionalmente en segundo lugar, se desplomó levemente en su silla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de su propia falla, sino de la implacable perfección de la mexicana. Sabía que su momento había terminado. La plata era ahora inalcanzable. El podio entero se había recalibrado en esos 2 segundos de silencio. Incluso el entrenador ruso, conocido por su temperamento explosivo, se había quitado la gorra y se pasaba una mano por el cabello, un gesto
inusualmente humano de rendición profesional. La superioridad de la ejecución era tan innegable que había quebrado la voluntad de competencia de todos los presentes. La atmósfera se volvió densa, cargada de resentimiento y admiración a partes iguales. Un pitido agudo rompió la tensa espera. La sala de control dio la orden de proyectar las puntuaciones. Los focos del estadio se movieron, iluminando el panel electrónico principal con una intensidad casi dolorosa. La mexicana alzó la vista, su rostro una máscara de concentración absoluta. La música de fondo, que había sido reducida a un hilo, se detuvo abruptamente. Luego, el primer juez, el de la delegación local, un movimiento estratégico o pura emoción, liberó su tarjeta. Un número brillante, incandescente, apareció en el extremo izquierdo de la pantalla, un dígito que rara vez se veía en la final de un evento tan complejo, un número que paralizó a la multitud con su audacia. 10.0. El impacto fue sísmico. El resto de las cifras estaba a punto de caer en cascada. El 10.0 no estaba solo, era la punta de lanza de una masacre numérica. De izquierda a derecha, los carteles parpadearon en sincronía cruel. 9.5, otro 10.0, 9.5. El juez europeo, que siempre había sido tacaño, no tuvo más remedio que levantar un innegable 9.0. El multiplicador, el 3.6 de máxima dificultad, devoró esos números. La operación matemática fue instantánea y despiadada. La multitud no necesitó ver el total final para saberlo. Sintieron la victoria en el pecho, un golpe de aire caliente que expulsó toda la ansiedad acumulada de 4 años de espera. Luego, el número final del clavado brilló, descomunal, 93.60, un grito primitivo, contenido desde el primer momento en que la rival había deslizado su lengua venenosa, comenzó a subir desde las entrañas del estadio, amenazando la integridad del techo. El ruido estalló, pero antes de sumergirnos en el caos, la cámara hizo el corte que el mundo esperaba. Un instante, solo un fragmento de segundo, enfocó a la entrenadora china, la misma mujer que, con la frialdad de su dinastía, había sentenciado a nuestra atleta al desprecio, manteniendo la barbilla alta y la mirada vacía. Pero el vacío había desaparecido. Ahora había una grieta fina, casi imperceptible, en la armadura de porcelana. Sus ojos, habitualmente secos, no podían negar el sismo, un fracaso estadístico, imposible de concebir en su sistema. En el foso de clavados, la mexicana emergió sin mirar la pizarra, pero sabiendo ya, el aire se hizo físico. Los mexicanos en las gradas pasaron de espectadores a guerreros, celebrando la toma de una fortaleza. Los sismos no tienen sonido, este sí lo tenía, un rugido de liberación que inundó cada rincón del planeta que observaba. Marcador general se actualizó por última vez, 325-70. Oro. La puntuación no era solo una victoria, era una declaración de guerra ganada. Ella se subió al podio. Mojada, exhala el aliento que había guardado desde el inicio de la prueba, sintiendo el peso, el hermoso y brutal peso del metal que ahora ceñía su cuello. Olía a cloro, a sudor y a la sal de sus propias lágrimas recién secas. Y en ese silencio interno, que solo existe en el centro de la euforia masiva, se escuchó la voz. La maldición, inicial, clara y distinta. Las mexicanas no dominan el trampolín. La cámara la tomó de cerca y la respuesta fue la calma más aterradora. Ya no había necesidad de palabras, de gritos o de justificaciones. La respuesta a ese desprecio no era un argumento, sino un hecho consumado. El oro estaba clavado. El clamor se apagó, pero no la resonancia. En el silencio denso que cayó sobre la fosa de clavados, el eco de la sentencia china, ese juicio despectivo, esa arrogancia barata, se hizo tangible por última vez, como un cascarón vacío flotando sobre el agua. No fue un triunfo para la atleta, fue un golpe de estado en la narrativa global. La medalla, fría y pesada en sus manos, no era un premio. Era una prueba forense de que la dominación no se hereda, sino que se construye con la espalda rota
y el miedo ahogado. Y justo ahí, en ese instante en que la bandera tricolor ascendía lentamente, la mexicana dejó de ser una aspirante. Se convirtió en la verdad. La única respuesta necesaria, grabada en la historia de los clavados, fue la imagen de ese rostro, bañado en sudor y lágrimas secas, mirando sin parpadear a la nada, sabiendo que la profecía había sido destruida para siempre.